Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Cómo va la digestión de esa victoria Trump? ¿Qué estás viendo? Que después de que ya han pasado ya prácticamente, bueno, hace 24 horas prácticamente estábamos aquí, es decir, 24 horas después, ¿qué te va dejando, no? Cuando ya hemos visto hablar a China, hemos visto hablar a Zelensky, hemos visto a von der Leyen, incluso a Sánchez, no por importancia, pero bueno, por anecdótico, y hemos visto, no sé si un primer efecto colateral, que es la caída del gobierno alemán. Bueno, realmente se están produciendo muchos acontecimientos de forma rápida. Si ayer en medio de las elecciones pues dábamos prácticamente la noticia en tiempo real de esa destitución del ministro de Defensa israelí, pues esta mañana nos hemos levantado, o algunos nos acostamos ya pues con ese gabinete de crisis en el gobierno alemán que muestra pues algo que era evidente, ¿no? Ya hemos comentado aquí que Scholz iba variando progresivamente el discurso y que se estaba preparando para unas elecciones en las cuales pues están dando cuenta los estrategas alemanes de todos los partidos que cuanto más tiempo dejen pasar, más va a ir avanzando esa crisis alemana. Esta mañana decía Financial Times si el modelo económico alemán estaba roto. Parece que se han dado cuenta algunos en las últimas horas, y esto lo que hace pues es aumentar las posibilidades de si no victoria, pero sí de auge de alternativa por Alemania, que es el gran tótem que nadie quiere ver en las instituciones, al menos todos aquellos que defienden el establishment tal como está considerado en nuestros días, ¿no? Yo creo que esa destitución lo que hace es forzar de alguna manera que pueda haber elecciones, igual se podrían producir a finales del primer trimestre del año que viene, con esa sensación de urgencia. No quieren dejar que Alternativa por Alemania pueda optar a tener tareas de gobierno, porque eso pues implicaría un órdago claro a la política europea. Una Ursula von der Leyen también que veíamos como pues de alguna manera se mordía la lengua en las redes sociales, aunque luego posteriormente hemos ido sabiendo, vosotros habéis informado a lo largo de toda la tarde, que hay terror en determinados gobiernos de Bruselas porque saben que se les acaba el chollo, se les acaba esa posibilidad de tener pues un capote o tener directamente en muchos casos una dirección para llevar a Europa hacia una agenda contra la que votó ayer mayoritariamente el pueblo norteamericano, ¿no? Yo creo que ya con un análisis un poco más pausado y ya habiendo pues estudiado un poco el componente demográfico también de esa victoria, yo creo que lo más relevante es la victoria de Trump en terrenos tradicionalmente demócratas. Es decir, esta victoria tan decisiva, tan amplia, contó con el apoyo de votantes de las principales circunscripciones demócratas. Esta mañana el New York Times hacía mucho hincapié en esto. Decían por la tarde que se abría una era de incertidumbre. Bueno, yo creo que se abre una era de certidumbre, más allá de que Trump en muchos elementos sea una incógnita. Los resultados mostraron además que Trump pues mantuvo evidentemente su caldero de votos dentro de ese segmento demográfico, ese votante blanco de clase trabajadora, los que impulsaron su ascenso político en el año 2016, pero además, y esto es lo gran novedoso, logra avances en suburbios, en ciudades donde tradicionalmente pues el voto negro, el voto hispano, había inclinado a la balanza del lado demócrata, ¿no? Logrando una victoria, en el caso de los hispanos, de media en los estados donde tienen más importancia, pues con una victoria de 10 puntos porcentuales en este grupo demográfico, ¿no? Esta pérdida de votos en el segmento de la población hispana que ha dejado de votar al Partido Demócrata, pues implica que no solo se han quedado en casa, sino que también pues han acudido a las urnas, ¿no? Y esto asusta mucho ahora mismo a la cúpula del Partido Demócrata, que se enfrenta a un problema de credibilidad, de apoyo popular, que hace más difícil digerir esa derrota que Kamala Harris no termina todavía de asumir, ¿no? Una derrota que se produce por varios factores. La candidata errónea, lo comentamos ayer, una presidencia absolutamente errática, pero sobre todo, y también lo analizaban algunos compañeros aquí en Negocios TV esta mañana, porque los ciudadanos están hartos de que les tomen el pelo, están hartos de que les vendan un modelo de sociedad creado en un laboratorio, están hartos de que les mientan sobre los objetivos de política internacional, de que se lubriquen los resortes de un sistema corrupto y que encima pues les insulten y les culpen a ellos de los problemas que generan esos políticos, y este es el germen al final de cualquier cambio político de calado, ¿no? Un cambio que podemos ver también en países europeos en los próximos meses, en los próximos años, si realmente sigue aumentando, ¿no?, ese apoyo popular a determinadas formaciones que empiezan a plantearse que a lo mejor lo de estar dentro de la Unión Europea o de esta Unión Europea, yo creo que sería más riguroso plantearlo de esa manera, a lo mejor no es lo más adecuado para todos los países, ¿no? Por eso el mensaje de Kamala, sobre todo el que ha expresado finalmente cuando ha admitido la derrota, está tan fuera de la realidad, porque Harris habla de luchar por la libertad, de luchar por las oportunidades, de la equidad, de la dignidad de las personas,
Y los norteamericanos lo que ven es que la inflación se ha comido buena parte de su poder adquisitivo, que la libertad cada vez más está amenazada por esas legislaciones que buscan aumentar el control social, en las cuales el Partido Demócrata ha puesto un especial énfasis, esa lucha por la implantación de las CBDC, de las monedas digitales de banca central, que al final ha abierto un debate en la sociedad norteamericana que el Partido Demócrata no quería que se produjera, pues ha enfrentado aún más a demócratas y republicanos, obligando a algunos republicanos que yo creo que en sus sueños húmedos querrían implantar este sistema de control a responder un poco más a lo que consideran sus votantes. Ven además que las oportunidades se reducen para los inmigrantes que han llegado al país cumpliendo todos los requisitos, porque se les abre la puerta a otros que no regularizan su situación. Esto es muy importante para entender por qué determinado voto hispano ha ido a Donald Trump. Y luego, si hablamos de dignidad de las personas, pues la dignidad de las personas se fundamenta en una serie de principios que desde hace muchos años están desapareciendo de las instituciones, y esta es la razón de que determinadas élites, entre las cuales también se encuentran muchos congresistas y senadores del Partido Republicano, estén tan desesperados por imponer un giro social que es profundamente antidemocrático, aunque quiera vestirse de justo lo contrario, intentando crear esa imagen de un Trump de corte totalitario, algo que en España pues es la nota común, demostrando también ese sectarismo de un buen número de analistas y de analistas, como les llamo yo, que en las últimas horas rabian porque ven como la sociedad da la espalda a un sistema de creencias adanista que pretende configurar la sociedad desde arriba a golpe de ingeniería social. También, si me permites, aunque me esté extendiendo demasiado, ¿no? Ya sabes que al final, como me descarrete, no paro. Sí me gustaría hacer una precisión. Este Trump no es el de 2016. No cometamos el error de pensar que Trump va a poner patas arriba al sistema. Trump está ahí porque es parte del sistema. Si no, no estaría ahí. De eso no podemos tener ninguna duda. Otra cosa es que pueda tener una visión distinta o que pueda plantear unos objetivos distintos. Pero este no es el tipo que llega al despacho Oval en el año 2016 prometiendo que iba a drenar el pantano. Porque el pantano no solo sigue ahí, sino que en buena medida es quien le sacó de la presidencia hace 4 años, le llevó por un camino que fue en su contra, camino que ahora sabe que no puede recorrer, y el Trump actual es muy consciente no solo de por dónde quiere ir, sino, y esto es muy relevante, de por dónde no puede ir. Tal como le han dejado claro los verdaderos resortes de un sistema que tras años de persecución judicial y con atentado incluido, pues no han podido acabar con él. Creo que no perder esto de vista es fundamental, sobre todo para estos votantes de Trump que sí esperan que vuelva a plantear esa idea de drenar el pantano, porque si no al final se van a llevar una desilusión pensando que su presidencia va a ser totalmente revolucionaria, y yo, a mi juicio, creo que no va a ser tan revolucionaria como algunos pintan, ¿no? Y esto pues será bueno para unos y malos para otros. Habrá ganadores y perdedores, como planteaba antes Víctor Álvarez González, en el plano económico, pero también en el plano social, José Antonio. Hay un movimiento que ayer nos llamaba la atención en directo y que tampoco pudimos analizar mucho y que hoy se ve con más fuerza, sobre todo lo que va a ser el futuro de Israel, en este caso sin el entorno de Gallant. La posibilidad además de que Netanyahu de esta manera pierda el gobierno de coalición. ¿Cómo analizas lo que está sucediendo en Israel con ese posicionamiento que además fue horas antes de la victoria de Donald Trump y que puede conllevar en el medio plazo que Gallant, que era ese rostro que podría hacerle de balance, ¿no? De balanceo, no de equilibrio a Netanyahu, ya no está en el gobierno? Y hay gente que dice, bueno, es que ahora es cuando puede ir al norte de Israel o al sur del Líbano y hacer lo que antes Gallant le decía, para, ¿no? ¿Cómo será la cosa, José Antonio? Fíjate cómo planteamos al final estos términos, hemos hablado tú y yo de esto muchas veces, que el ministro de Defensa, que está dirigiendo el ejército, un ejército que está cometiendo un genocidio a todos los niveles y que tiene guerras abiertas en 7 frentes, 5 o 7 frentes en función de cómo consideramos cada uno de los frentes, es el moderado. Es decir, si este es el moderado, imagínense cuál será el halcón, cuál será esa ideología, cuáles serán esos objetivos de Netanyahu. Nosotros aquí estuvimos contando en su momento cómo Netanyahu había paralizado, había bloqueado una visita que iba a hacer Gallant, cuando era todavía ministro de Defensa, a Estados Unidos, a Washington, cuando se estaba determinando cuál iba a ser la respuesta israelí al ataque de Irán.
Y entonces, bueno, pues se debatía mucho sobre la idea de si había que atacar objetivos nucleares, de si se podían atacar objetivos energéticos, y al final, bueno, pues se llegó a un entente cordial, se llegó a algún tipo de acuerdo entre Netanyahu y Biden, porque Netanyahu no quería que Gallant negociara directamente con Lloyd Austin, con el jefe del Pentágono, porque no se fiaba de él. Y no se fiaba de él, y esto es muy duro decirlo, pero solo hace falta leer prensa israelí, es decir, no nos estamos inventando nada. Lo que pasa es que a Occidente parece que le cuesta pues trasladar determinadas informaciones que sí aparecen sin ninguna duda en prensa israelí, que es un debate abierto desde hace mucho tiempo, y es que Gallant le está pidiendo a Netanyahu que ponga la seguridad de los rehenes por encima de las necesidades políticas del propio gobierno, y Netanyahu no está dispuesto a ello. Y esa es la principal razón que ha llevado a un terreno de discordia. Netanyahu anuncia la decisión de forma muy paradigmática, justo cuando se esperaba un ataque de Irán a Israel. Nos lo estaba diciendo la CNN, nos lo estaban diciendo muchos medios árabes, que se iba a producir un ataque. Primero nos decían que previo a las elecciones, luego que durante la propia jornada electoral. Imagínate si hubiera producido en medio de la jornada electoral. Es el peor momento para destituir a tu ministro de Defensa, ¿no? Esto es como si, para los que les guste el fútbol, ¿no? Esto es como si quitas al defensa más alto que tienes cuando te van a tirar un córner en contra en el último minuto de un partido. Es decir, no sacas al más alto. Evidentemente no puedes cambiar al ministro de Defensa. Ha habido muchos meses de rumores sobre su intención de librarse de él. De hecho, ya le destituyó una vez, le destituyó en una ocasión, en 2023. Hubo protestas y hubo, no disturbios, pero sí manifestaciones que han sido acalladas también, sobre todo aquí en Occidente, por parte de muchos ciudadanos que lo que quieren precisamente es que se prime un acuerdo de liberación de los rehenes y que luego ya pues se plantee cuáles van a ser los objetivos militares y también cuál va a ser ese futuro del gobierno. Netanyahu ha ligado un poco su futuro, ¿verdad?, a que esa tensión con los rehenes continúe. Esto ha hecho que familiares de estos rehenes, ¿no?, y que muchas víctimas de esta política en los últimos años estén en contra del propio gobierno. Este es un debate interno que también se intenta ocultar en Occidente. Algunos que lo planteamos nos cualifican de antisemitas, porque es la forma de acallar determinados análisis. Cuando en marzo de 2023 ya se carga a Gallant, esta presión popular obliga a readmitir al ministro de Defensa. Desde entonces ha habido, pues evidentemente, muchos tiras y aflojas y ha habido muchos enfrentamientos. Se pone como ministro de Defensa, al menos el propuesto es Israel Katz, que es el ministro de Exteriores, que es un tipo sin ningún tipo de experiencia bélica, lo cual pues aumenta aún más la incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro de esas operaciones en los diferentes frentes que tiene abiertos Netanyahu y el ejército israelí. Y llevamos ya 2 noches de protestas, 2 noches no de altercados, insisto, sino de protestas pacíficas, de manifestaciones que están en algunas redes sociales siendo planteadas como un conato de golpe de Estado contra Netanyahu. Yo creo que esto es absolutamente exagerado. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha desinformación en redes. Si algo estamos comprobando también con el tema de la DANA es que determinados servicios de información utilizan también la rumorología para ir poco a poco señalando y poniendo en la diana a determinadas personas, pero es evidente que hay un descontento. Es evidente que si Israel no estuviera en guerra, Netanyahu no estaría en el gobierno. Es evidente también que además de no estar en el gobierno, Netanyahu no solo podría estar sentado en el banquillo de los acusados, sino que podría estar en la cárcel. Y esa reforma judicial que impulsó Netanyahu para evitar precisamente estar sentado en el banquillo por un caso de comisiones de contratos en la industria militar, ojo, es decir, al final vemos como todo acaba en lo mismo, también ha sido otra de las razones por las que se enfrentó con el ministro de Defensa, un ministro de Defensa que nunca quiso que sacara adelante Netanyahu esta reforma judicial. ¿Es posible que veamos a Netanyahu caer? Bueno, yo creo que Netanyahu tiene todavía muchos resortes. A mí lo que me preocupa es que siga manteniendo el sillón por encima de los cadáveres de miles de víctimas, ¿no?, que se van acumulando y que parecen, bueno, pues que son consecuencia directa no tanto de una política de Estado o una política de país, con la que se puede estar más o menos de acuerdo, sino con una política personalista del propio Netanyahu, ¿no? Hablabas aquí también del tema de la DANA y lo que está sucediendo. Veíamos esta mañana esa portada del diario ABC que está siendo lo más comentado alrededor de cuando recibió la ayuda, el aviso Moncloa. ¿Cómo estás viendo ese movimiento y el movimiento hacia los presupuestos? Ya le ha dicho Podemos que no tiene nada que ver los presupuestos con la ayuda a Valencia, pero los quiere linkar Sánchez en una acción que no parece de lo más, ¿no?, así. No sé, no me atrevo a poner el gran adjetivo calificativo. Claro, entonces, tú estás como yo, ¿no? Que llega un momento en el que por propia responsabilidad ante nuestra audiencia y sobre todo para no generar aún más división y más caos y más enfrentamiento, pues nos tenemos que callar o tenemos que utilizar eufemismos para algo que es totalmente incalificable, ¿no?
El gobierno español traspasa líneas rojas cada día. Sánchez está usando la catástrofe de Valencia para chantajear al resto de partidos políticos, planteando esa idea de que o aprueban los presupuestos generales del Estado elaborados por Montero o no llegará ni un euro a los damnificados. Es verdad que en las últimas horas ha intentado desligar esta idea que él presenta de forma clara en esa comparecencia pública. Es verdad que lo hace al final, ¿no? Diciendo, bueno, pues si no tenemos presupuestos, a ver cómo obtenemos este dinero. Yo le voy a hacer un spoiler a toda nuestra audiencia. Aunque haya presupuestos generales del Estado, es muy posible que tampoco llegue un euro a los afectados. Porque de estos 10.600 millones que ha anunciado el gobierno, la mitad son avales del ICO, son avales del Instituto de Crédito Oficial, es decir, está diciendo a los afectados, pidan ustedes créditos, que yo les avalo con el dinero de los contribuyentes, y los otros 5.000 millones de euros, a ver cuánto llega, y si no, que se lo digan a las personas que les concedieron el ingreso mínimo vital o las ayudas a la dependencia y que todavía están esperando a recibir el dinero. Ahora Sánchez matiza esta posición, pero como digo, en su declaración pública fue muy claro, ligando ambos conceptos. Podemos sabe que esto de alguna manera pues le permite, ¿no?, hacer algo de sangre a un Sánchez al que tienen entre ceja y ceja desde hace tiempo, como han cambiado los tiempos. Y bueno, pues esta catástrofe al final, como anticipamos aquí hace días, va a emplearse para vender un mensaje político de confrontación social, basado en los principios de la agenda climática, con la que se aspira a remodelar esa sociedad europea. Una prueba de ello también es la filtración de esas notas manuscritas en la reunión que mantuvo la cúpula del Ministerio de Igualdad para gestionar política e ideológicamente la catástrofe. Parece una broma macabra, pero que el Ministerio de Igualdad se reúna en su cúpula para determinar cómo preservar la igualdad de género en la catástrofe de la Dana de Valencia, a mí me parece un insulto absoluto a la inteligencia, porque yo creo que hemos llegado ya a un momento en el cual, pues si los ciudadanos siguen tragando con todo esto, realmente nos tenemos que empezar a plantear si ya no es que los políticos nos traten como idiotas, sino que es que a lo mejor somos idiotas, ¿no? Y luego muestra claramente cómo se quiere manipular a la población, ¿no? En ese documento, en esas notas manuscritas, hay 4 mensajes fundamentales de los cuales llevamos hablando tú y yo, ¿no?, ya prácticamente 10 días. 1. Culpar a todo aquel que cuestione la teoría antropogénica del cambio climático de las víctimas del Dana. Esto es tan escandaloso como deleznable. Es decir, ¿cómo puedes culpar a aquellos que están manteniendo un debate científico? Porque es un debate científico, ojo. Es decir, los que plantean dudas sobre la teoría antropogénica del cambio climático no son 4 zumbaos con un gorrito de papel albal en la cabeza. Es decir, hay premios Nobel, hay científicos, hay geólogos. Es un debate abierto. En el futuro veremos esta época como una época de oscurantismo cuando no había debate, porque al final este debate tendrá lugar, ¿no? Culpar a los muertos, culpar a las personas que plantean esto de los muertos en Valencia, como digo, es absolutamente incalificable. Luego, en segundo lugar, convencer a la población de que hay que subir impuestos para cubrir las necesidades de la catástrofe, materiales y humanas, lo cual también es una gran falacia. Pues solo hay que irse a los datos de la agencia tributaria de los primeros 9 meses de este año para ver que Hacienda registra un incremento de la recaudación respecto al mismo periodo del año pasado de 15.000 millones de euros. Es decir, nunca antes en la historia se había recaudado tanto dinero, que es una tasa de crecimiento además que supera la del Producto Interior Bruto, lo cual confirma el carácter confiscatorio de la política tributaria del sistema tributario español. Con lo cual, si vas a dar 5.000 millones de ayudas directas y has tenido un incremento de 15.000, no te hace falta ni presupuestos ni subir impuestos. Lo que te hace falta es querer dar el dinero realmente, ¿no? En tercer lugar, el objetivo gubernamental es, como decían esas notas, aprovechar el momento. Esto es absolutamente diabólico. ¿Cómo que aprovechar el momento para culpar a los demás? Dice, no, es que el que vaya contra mi relato es un desinformador. Es un terminal de mensajes antidemocráticos. Algo que el Ministerio del Interior se ha encargado de promover con un informe, y esto poca gente lo sabe. Justo después de la visita de Sánchez a la zona cero de la catástrofe, desde el Ministerio del Interior, de determinadas terminales del Ministerio del Interior, se envió a muchos periodistas, a muchos analistas, un informe elaborado por este departamento, por el departamento de Marlaska, demonizando a todo aquel que cuestionaba la labor del gobierno, calificándole de peligroso ultraderechista, con una serie de ideas que han sido copiadas y pegadas por la mayoría de medios de comunicación españoles para azuzar ese fantasma y así justificar en el futuro leyes que reduzcan nuestros derechos y libertades, y también para eludir la responsabilidad gubernamental, que es mucha, ¿no? Como bien decías, vamos conociendo cada día nuevos elementos, ¿no? Y luego, en cuarto y último lugar, convencer a la población de que por mucho que se tenga una sensación de liderazgo fallido, hay que alimentar la propaganda para que no se cuestione la legitimidad del gobierno. Y así se evite alimentar el discurso de que el presidente tiene que marcharse o que tiene que ser destituido. Entonces, todo esto
en estas reuniones de las cúpulas ministeriales es prioritario antes que ayudar a los miles de valencianos que siguen empantanados cuando ha pasado ya una semana y media de esa gota fría que podía haber dejado menos víctimas mortales, como conocemos, insisto, cada día, si hubieran funcionado adecuadamente no solo los sistemas de alerta, sino si se hubiera asignado partidas presupuestarias que tampoco eran muy importantes a determinadas obras de infraestructuras en la región, si en lugar de demolerse determinadas presas se hubieran construido las que estaban proyectadas, si se hubiera hecho caso a esos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, elaborada con algunos técnicos de la Universidad de Valencia, en el cual se planteaba ya desde el año 2004-2007 que era necesario hacer una serie de remodelaciones, no solo urbanísticas, sino también en materia de infraestructuras hídricas, insisto, no muy caras, y sobre todo, bueno, pues no haría falta hacer lo que ahora ha hecho Nadia Calviño, que es el otro gran elemento, ¿no? La vena europea, en ese Banco Europeo de Inversiones, que ahora nos dice que tenemos que reconstruir mejor, utilizando ese término que ha salido ya en numerosas ocasiones, salió del foro de Davos y que también hizo suya la administración Biden, el Build Back Better, que es un concepto de ingeniería social para plantear que hay que reconstruir la sociedad desde arriba, ¿no? Bueno, para reconstruir primero tienes que destruir, y en eso estamos en esa destrucción para luego, con esa política danista, como digo, de la creación del hombre del barro, del alfarero universal, pues estos tipos que se creen dioses y que al final, pues lamentablemente están imponiendo el infierno en la tierra, José Antonio. Se habla mucho también, y ya te dejo, Lorenzo, del tema de Ucrania, claro, después de las elecciones de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Ya parece que Zelensky dice esta mañana que ha tenido una gran conversación, lo de gran es textual de Zelensky, en la que habría hablado de esos entornos bilaterales y sobre todo de no quedarse fuera de una posible futura negociación. ¿Cómo ves el día después en uno de los entornos clave, que es saber cómo lo ve Ucrania, cómo lo ve Zelensky en este entorno? Bueno, Zelensky fue uno de los primeros que en redes sociales felicitó a Trump, recordándole además la reunión que habían mantenido recientemente en la que le presentó ese supuesto plan de la victoria, que aquí ya comentamos también en su momento que Trump le dijo a Zelensky que tenía que asumir que los territorios del Donbass no iban a volver a la esfera ucraniana, que tenía que sentarse pues con Rusia, con los intermediarios que finalmente se adopten, y que el plan de la victoria que había elaborado pues realmente pues había muerto antes de nacer. En las imágenes de aquella reunión se ve una cierta dureza por parte de Trump. Ya sabes que Trump en ese sentido, bueno, pues al que no le da un abrazo, pues normalmente suele tener un cierto acercamiento, y cuando muestra un alejamiento, cuando muestra pues una actitud más fría, lo está haciendo sobre todo de cara a la opinión pública para mostrar que con Zelensky pues evidentemente no hay buena sintonía. El primer mensaje que traslada la nueva administración Trump a Zelensky es: esto lo podemos hacer contigo o sin ti. Lo podemos hacer contigo o sin ti. Lo vamos a hacer contigo o sin ti. Y Zelensky, evidentemente, pues quiere que se cuente con él, entre otras cosas, porque esto no se está analizando tampoco y es muy importante. En un día después, cuando se produzca finalmente ese armisticio, cuando se produzca el alto el fuego, cuando se confirme que buena parte de esos territorios antaño pertenecientes a la esfera ucraniana pues van a dejar de estar bajo esa esfera ucraniana, de hecho ya lo están, pero bueno, admitido por ambas partes, a Zelensky, el pueblo ucraniano, sobre todo determinados elementos, estos sí ultraderechistas dentro de sus propias filas, le van a pedir responsabilidades. Y cuidado, porque podemos ver una serie de críticas dentro de Ucrania después de este proceso de paz que puedan situar a Zelensky, bueno, pues en una situación muy complicada. Zelensky espera la decisión que tome la nueva administración Trump, quemando las últimas opciones, recibiendo más dinero de la administración saliente y prorrogando una ley marcial en Ucrania y la movilización general durante 90 días hasta el 17 de febrero. Recordemos que la nueva administración no toma posesión hasta mediados de enero, con lo cual, pues como estas prórrogas se suelen hacer 30, 60, 90 días, se le ha decidido asegurarse 90 días, según los proyectos de ley publicados precisamente esta semana en la web de la Rada Suprema Ucraniana, un parlamento en el que los principales líderes de la oposición pues no están, porque o están en la cárcel o en sus casas, en una situación que en parte también recuerda a la de Netanyahu,
cuya legitimidad política pues durará tanto como dure la guerra, que es su principal alimento. En el caso de Zelensky, esta ampliación de la ley marcial coincide con el anuncio de la retirada de las tropas de la región de Kursk, según acaba de revelar también una de las diputadas ucranianas, que más está criticando a Zelensky, que también está cuestionando a ese comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsk, que ve como este frente, el de Kursk, pues puede ser el que ponga fin a la guerra si Trump cumple con su promesa y promueve ese cese de hostilidades, poniendo en marcha el tan ansiado proyecto de reconstrucción en el que también tienen la mirada puesta esos gigantes de Wall Street, y que habrá que fiscalizar bien teniendo en cuenta los precedentes anteriores, sobre todo el de Irak, donde el fraude y la corrupción en el reparto de las ayudas públicas fue tan elevado que aún hoy hay decenas de millones de dólares que no se sabe realmente dónde fueron a parar, ¿no? Y hablando de dinero, antes lo he mencionado brevemente, antes de que Trump tome posesión, hace unas horas la web Político informaba de que la administración de Biden va a aprobar una serie de paquetes de ayuda a última hora, en lo que supone, pues, en realidad un regalo más, ¿no?, para un complejo militar industrial norteamericano que se ha hecho de oro con la guerra. Uno de los grandes fondos de inversión que también pues, han hecho mucho negocio con ella. Decenas de miles de millones de dólares que han servido no solo para engordar las arcas de esta industria de la muerte, sino también para vaciar los almacenes de armamento, de material que en buena medida estaba obsoleto. Para esto sirven lamentablemente también las guerras, dejando espacio y presupuesto para armamento de última generación que está siendo probado ya en combate, sin que se haga mucha publicidad de ello. Una de las empresas precisamente que está haciendo este trabajo es Palantir, en Ucrania, la empresa de Peter Thiel, que va a ser uno de los principales aliados de Donald Trump, porque de hecho pues el propio vicepresidente Vance tiene mucha cercanía con Peter Thiel, un Peter Thiel que también está muy cerca de Elon Musk. Por tanto, cuidado también con estas relaciones y con este uso de las últimas tecnologías de esa inteligencia artificial, que no solo sirve para seleccionar objetivos y en su caso eliminarlos, sino también para perfeccionar sistemas de vigilancia, como se está haciendo también en Israel, mediante esa tokenización y esa privatización de diversas industrias y el establecimiento de un gobierno tecnológico en Gaza. Ya hay varias empresas trabajando en estos proyectos que implican identificación para refugiados, credenciales y uso de blockchain para control biométrico, y es muy posible que nos planteen estas tecnologías con la excusa de rastrear fondos de ayuda y garantizar la trazabilidad del dinero, y al final pues esto ayude a imponer ese sistema que a algunos nos da tanto miedo, ese sistema totalitario de control digital. Este va a ser otro de los caballos de batalla en los próximos años, el uso de crisis humanitarias provocadas por guerras, por catástrofes naturales, para impulsar una agenda tecnocrática, una agenda en la que precisamente pues también no solo Peter Thiel o Elon Musk están en ella, sino el propio Jared Kushner, el yerno de Trump, que no sabemos si de forma voluntaria o no, también bueno, pues tiene relaciones con algunas de estas empresas, y esperemos, bueno, pues que al final no triunfen aquellos que quieren ese gobierno de los científicos, esa idea en esencia platónica que, aunque pueda parecer atractiva desde un punto de vista de eficiencia, pues tiene un componente totalitario evidente. Por eso siempre digo que hay que tener cuidado con los lobos con piel de cordero, algunos de los cuales rodean a Trump, y entre los cuales pues están este tipo de personajes, ¿no? Volviendo al tema de Ucrania, al final vamos a ver cómo en las últimas semanas todo va a apuntar, sobre todo antes de que Trump llegue al poder, pues se van a ir quemando las últimas naves y vamos a ir viendo progresivamente esa retirada que no solo se produce por decisión gubernamental del propio Zelensky o por la presión norteamericana, sino porque es que ya prácticamente no quedan personas que puedan ir a filas en Ucrania. Se está reclutando de forma forzosa, incluso en industrias, en fábricas, y lamentablemente pues tenía razón Joe Biden en aquella profecía que hizo casi el primer día de la guerra, de que hasta el último ucraniano iban a estar en guerra. Pues lamentablemente prácticamente hasta el último ucraniano ha caído en esa guerra, José Antonio. Gracias, Lorenzo Ramírez, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, José Antonio.